Hola, mi nombre es Mauricio Saliches y voy a hablar sobre la formalización de aspectos de la irredundancia superior de máximo peso en grafos. Este proyecto lo estoy haciendo en conjunto con Daniel Severín del Departamento de Matemática de la Universidad Nacional de Rosario y con Ricardo Katz del CIFASIS CONICET. Esta presentación está dividida en dos grandes partes. Primero vamos a presentar la redundancia superior, un parámetro del área de la dominación, y después vamos a introducir un concepto más moderno y menos conocido en el mundo de los matemáticos en general, la formalización matemática. En particular, estudiaremos qué problemática quisimos resolver con respecto a la irredundancia superior. La solución nos llegó de la mano de la formalización matemática. Hay mucha documentación y papers sobre los parámetros de dominación en general, pero muy poco o nada de ello está formalizado. Mi participación en el proyecto es mi trabajo de tesina de grado para la carrera de licenciatura en Ciencias de la Computación, también de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos primero con algunos conceptos básicos. Teniendo un grafo G, tomamos un subconjunto de los vértices al que llamamos D, y sea B un vértice de este subconjunto. Decir que B domina U es equivalente a decir que U pertenece a la vecindad cerrada de B. Luego, decimos que U es un vértice privado de B en D, si y solo si B es el único vértice de D que domina U. Podemos llevar entonces esta idea a la definición de un conjunto de vértices privados para cada vértice de D, simplemente expresándolo con una diferencia de conjuntos. Finalmente, podemos definir que D es un conjunto irredundante si todos los vértices de D tienen al menos un vértice privado. Presentamos entonces el parámetro de irredundancia superior, un problema relativamente conocido desde la literatura. Este número es el mayor entre los cardinales de todos los conjuntos irredundantes del grafo G. Hallar el número de irredundancia superior es NP difícil en muchísimas familias de grafos, incluso en línea de bipartitos. Graciela Nassini y Daniel Severín estudiaron la versión ponderada hace algunos años y presentada en la edición de 2018 de la UMA. Al asignarle pesos no negativos a los vértices de un grafo, se busca el número de irredundancia superior de máximo peso. Ahora no maximizamos la cardinalidad del conjunto, sino la suma de los pesos de sus vértices, donde W representa esta función de pesos. Nuestra investigación parte del hecho de que la versión ponderada de este parámetro también es NP difícil en general, pero Daniel y Graciela propusieron una reducción del problema de conjunto estable de máximo peso, y así obtener familias donde nuestro problema es polinomial. Vamos a desarrollar rápidamente una transformación en grafos. Definimos G' como el grafo que en sus vértices encapsula la relación de dominación en G, es decir, vamos a tener todos los vértices de G y además todas las relaciones de adyacencia considerando las direcciones de las aristas. Por su parte, habrá una arista entre dos vértices de G' si las componentes opuestas de los vértices tienen una relación de dominación, es decir, U domina R o B domina Z. Esto se puede ver mejor en el siguiente ejemplo con un camino de tres vértices. Notar que en este caso la única arista que falta es entre 1, 1 y 3, 3, ya que la única arista que falta en el P3 es la que une 1 y 3. La nueva función de peso se define como la función de peso original sobre la primer componente del vértice de B'. Acá podemos ver el resultado de esta transformación. Considerando esta transformación y su nueva función de pesos, podemos expresar el teorema siguiente. El número de irredundancia superior de máximo peso en G es igual al número de independencia de máximo peso en G'. A partir de la forma de los grafos transformados en los cuales el número de independencias se calcula en tiempo polinomial, podemos buscar qué formas en G la originaron y tener la polinomialidad de la irredundancia superior en estos. Así es como, teniendo el teorema anterior y al poder calcular el número de independencia de máximo peso en tiempo polinomial en grafos Claude-Free, se puede deducir que se puede calcular el número de redundancia superior de máximo peso en tiempo polinomial en grafos que no contengan como subgrafo inducido a un Claude, a un Boole, a un camino de 6 vértices o a un complemento de un ciclo de 6 vértices. Otra familia donde el problema del conjunto estable de máximo peso es polinomial es en los llamados copo-free. Un copo-free es el complemento de un Po, que es este grafo que tenemos acá. Por lo tanto, de manera similar, se puede demostrar que el problema de irredundancia superior de máximo peso es polinomial en grafos que no contengan un copo, o alguno de estos dos grafos de 7 vértices. Ya que fue presentado otro importante lema que dice que si G contiene alguno de estos grafos, es equivalente a decir que G' contiene un copo.
Probar la ida de los dos lemas enunciados anteriormente es una tarea sencilla, simplemente buscando una biyección entre las estructuras de G y las estructuras buscadas en G'. Por ejemplo, en el caso del segundo lema, se puede ver fácilmente que teniendo las posibles estructuras de los tres subgrafos en G, se pueden obtener las siguientes biyecciones con la estructura de un copo, donde es muy fácil chequear que son subgrafos de G', recordando las reglas de adyacencia. En el caso del primer lema es muy similar. La parte complicada viene a querer probar la vuelta de estos lemas, los cuales involucran muchísimos subcasos, que no son tan triviales y con mucha monotonía a la hora de probar. Se logró probar con fuerza bruta, con una herramienta desarrollada exclusivamente para esto, pero acá la cuestión inevitable que surge es que tenemos que confiar en este software. Volviendo a la prueba escrita en papel, buscando simetrías se pudieron reducir los casos en gran cantidad, pero sigue siendo demasiado extensa y molesta de leer. Entonces surgen preguntas como ¿qué tanto sentido tiene escribir hojas y hojas? O si pudiese validarse mecánicamente, donde es acá importante que la herramienta informática sea confiable. Esas fueron las preguntas que nos llevaron al uso de la formalización, donde todo esto se puede reducir mucho más apelando a la lógica y al poder de cómputo de unos lenguajes de programación muy particulares llamados asistentes de pruebas. Ahora bien, ¿qué es la formalización? A partir de acá comenzamos una introducción a la formalización de la matemática. Las pruebas matemáticas tradicionales están escritas de una manera que es fácil de entender por matemáticos. Esto hace que, por ejemplo, pasos lógicos de rutina sean obviados, o que un montón de contexto se asuma por parte del lector. Una prueba formal es una prueba en la cual cada inferencia lógica fue comprobada en profundidad, hasta llegar a los axiomas fundamentales de la matemática. Todos los pasos lógicos intermedios se dejan explícitos, sin excepción. Por lo tanto, una prueba formal es menos intuitiva y aún así menos susceptible a errores lógicos. Es un largo camino para hacerlo de uso masivo, en especial porque precisamente al ser algo que una computadora pueda procesar con facilidad, está lejos del lenguaje y el razonamiento humano, e inevitablemente hay que acostumbrarse un poco a la rigidez de este lenguaje. Como otras herramientas que han sido incorporadas en la historia de la matemática reciente, por ejemplo LaTeX, MATLAB, Matemática, entre otros, no se ve tan lejana esta nueva incorporación. Si bien estos ejemplos de integraciones al mundo de los matemáticos parecen muy distintos al caso actual, hay que ponerlos en contexto y recordar que todos estos casos, en su momento, fueron cambios disruptivos. Otros factores que hacen muy prometedor el uso a gran escala de la formalización son, por ejemplo, que al digitalizar la teoría y las pruebas matemáticas es fácilmente procesable a gran escala por algoritmos inteligentes, y esto se puede usar, por ejemplo, para la minería de datos. También se ve la posibilidad de otorgar, o al menos reemplazar parcialmente, el proceso de peer review de papers de matemática mainstreams con un objetivo y un criterio mecanizable para la verificación de las pruebas. El matemático Kevin Buzzard expresó con un ejemplo la importancia de incorporar esta herramienta cuando antes. En dicho problema se encontró un error en la prueba de clasificación de grupos finitos simples, que tardó 9 años y otro paper para poder ser corregidos. Esta enorme complejidad hizo que se prometiera una segunda versión más simple en 12 volúmenes, de los cuales al día de hoy solo se entregaron 7. Estamos hablando de una prueba de alrededor de 10.000 hojas que se pueden compendiar en alrededor de 500 papers, una cantidad de información que resulta descabellada de manipular. Podemos encontrar ejemplos de hace más de 2 décadas de formalización matemática, de los cuales los más conocidos son el teorema fundamental del álgebra y del cálculo integral, donde acá podemos ver todos los asistentes de pruebas en los que fue formalizado. También tenemos el teorema de los números primos, el teorema de la incompletitud de Gödel, para citar solo algunos. Pero enfoquémonos un poco mejor en aquellos que contribuyeron a la teoría de grafos. El primer gran teorema de este tipo fue el teorema de los 4 colores, demostrado en el año 2004. Esta es una de las pruebas formales más meticulosamente verificadas de la historia, y un gran ejemplo de cómo los asistentes de pruebas computacionales ganaron terreno en probar formalmente teoremas grandes. De forma similar a nuestros lemas a formalizar, el teorema de los 4 colores cuenta con una inmensa cantidad de casos. Christian Doxal, autor del teorema de Menger, trabaja en una de las mayores librerías de grafos dentro de la comunidad de Coq y nos dio ayuda remota para realizar nuestras pruebas y asentar algunos conceptos muy importantes del asistente de prueba. Daniel Severin formalizó la cadena de Cocaine-Hedeniami en el inicio de este proyecto. Hay distintos tipos de asistentes de prueba. A la hora de elegir uno, lo que se gana por un lado se pierde por otro. Por ejemplo, al ganar expresividad de tipos, perdemos poder de lógica. Para explicar a qué se refiere esto, primero introduzcamos brevemente Coq, el asistente en el que elegimos hacer este proyecto.
Coq es el resultado de muchos años de investigación en el Instituto INRIA de París, a partir de una implementación del cálculo de construcciones. Luego se extendió al cálculo de construcciones inductivas, creando Gallina, el lenguaje formal en el cual se escribe. Esto significa que todas las pruebas realizadas en Coq son constructivas y todo tiene un tipo. La principal desventaja de Coq es que no se puede utilizar de forma directa la lógica clásica, la más conocida por los matemáticos, ya que su núcleo no posee el axioma del tercero excluido ni el de la doble negación, los cuales sirven como fundación para esta lógica. Es decir, para toda proposición, no se puede deducir que se da esta o su negación, y que la doble negación de la proposición no implica que se pueda deducir esta. En cambio, Coq trabaja con la lógica intuicionista, que es menos familiar. De todas formas, esto se puede mitigar con la extensión de SC-Reflect, que permite lidiar con razonamiento clásico a través de una herramienta llamada Reflect, que veremos dentro de poco. Coq no fue nuestra única elección inicial para encarar este proyecto, sino también Isabel Hall, que al igual que Coq ganó mucha popularidad en los últimos años y cuenta con muchas otras teorías formalizadas. Vamos a comparar la definición de un grafo en ambos asistentes, sin necesidad de que se entienda en detalle el código, sino simplemente dar una idea de qué se gana en cada caso y el porqué de la elección. En Coq, una manera de definir un grafo simple finito es como un conjunto finito B y una relación sobre el producto cartesiano de B por B, que será la relación de adyacencia. Dentro de la definición, se impone que esta relación debe ser irreflexiva y simétrica. La particularidad que tiene esta manera de expresar el grafo es que el conjunto B puede tener cualquier estructura, puede ser por ejemplo incluso un conjunto de grafos. Que la finitud sea gratis significa que no hace falta probar que la cantidad de aristas es finita a partir de una cantidad finita de vértices. Esa es la gran ventaja del sistema de tipos donde trabajamos. Los tipos dependientes de Coq son otra ventaja. Por ejemplo, podemos expresar que un vértice es de tipo D a través de una proposición donde D es un subconjunto de los vértices de G. A pesar de que en Isabel podemos trabajar con la lógica clásica, la manera de definir un grafo es algo más limitada. Acá definimos el conjunto de vértices como un subconjunto finito de elementos predeterminados, como los naturales, y el conjunto de aristas que está contenido en partes de naturales, tal que cada elemento D tiene cardinalidad 2 y está contenido en B. Este enfoque presenta dificultades si se quiere, por ejemplo, representar otros objetos, lo cual es un problema para un grafista que puede necesitar otras estructuras en los vértices. En este caso, tendría que hacer mapeos entre los naturales y estos objetos, y esto puede extenderse mucho. Además, la prueba de finitud tiene que ser propagada, es decir, hay que probar que si el conjunto de vértices es finito, el conjunto de aristas también lo es. En Isabel también es importante decir que el conjunto de vértices es finito, por lo cual es necesaria esta última línea indicándolo. Vamos a ver un poco de código en Coq, sin meternos muy en detalles, solo mostrar un poco su sintaxis. Acá podemos ver cómo se definen conceptos básicos en grafos como por ejemplo vecindades abiertas y cerradas, y cómo a partir de ellas podemos definir conjuntos privados y luego la propiedad de conjunto irredundante. Luego podemos ver que funciones como el conjunto privado de un vértice o la función booleana que dice si un conjunto es irredundante también se definen de forma literal a como la escribimos en papel, gracias a estas definiciones de notación. Y finalmente podemos ver el poder de la extensión SC-Reflect. Esta definición de irredundante que tenemos es un valor booleano, solo puede evaluarse a true o a false, no es una proposición en Coq. Con la proposición irredundant P, que a simple vista parece trivial, es sumamente importante ya que con su aplicación podemos trasladarnos entre el mundo de los elementos booleanos, o sea, expresiones que reducen a true o false, que nos permiten operar mucho más fácil con la lógica clásica, y el mundo de las proposiciones nativas de Coq, que a veces necesitamos para completar nuestras pruebas más grandes. Acá aparecen las definiciones de peso de un vértice, al que podemos darle tipo de función de un vértice a los naturales. La condición de que sean positivos está escrito como una hipótesis. También tenemos la función que devuelve la suma de los pesos de todo un conjunto. En la definición del parámetro alfa de un grafo ponderado, esto que tenemos acá identifica el conjunto de máximo peso, por lo tanto devolviendo el peso de este conjunto. Y con estas definiciones vienen asociados pequeños facts, predicados para poder ser usados en pruebas subsecuentes. Uno es que efectivamente este valor es el máximo peso posible entre todos los subconjuntos estables en G, y el otro es que siempre existe un testigo, un conjunto estable con ese peso. Algo similar podemos ver acá para definir el número de redundancia superior de máximo peso. Finalmente, vemos a grandes rasgos cómo se plantea la demostración de un teorema, la parte más desafiante de la formalización. En la primera línea enunciamos su nombre y lo definimos en el lenguaje formal.
La manera de desarrollar una prueba en Coq es de forma interactiva, es decir que vamos escribiendo los pasos para las pruebas y al aplicarlas podemos ver en el entorno de desarrollo de Coq cómo el objetivo de la prueba o su contexto se van modificando. La prueba se realiza mediante distintas tácticas que son las que están en verde, son las que ofrece el asistente. También podemos definir las nuestras propias en un lenguaje interno del asistente. Con ellas vamos construyendo el objeto de prueba. Finalmente cerramos la prueba con QED. Fíjense cómo en la prueba usamos conceptos previos, como por ejemplo la existencia de un testigo. Para dar un ejemplo de una táctica tenemos la táctica apply. Esta aplica el teorema o lema que se le pase como parámetro sobre el objetivo actual. Estos pueden ser lemas nativos de la librería o lemas que hayamos construido nosotros previamente, como es el caso de estos. Respecto a la prueba de gcopofree, de la cual solo mostramos el enunciado, la prueba de la ida en Coq nos llevó 35 líneas de código, mientras que la vuelta ronda alrededor de las 1000 líneas de código. Pero ¿cuál es la ventaja entonces? Es que una persona que se quiere convencer de este resultado no tiene que ponerse a ver todas estas líneas y cada subcaso, sino simplemente entender el enunciado y correr el evaluador de Coq, que va a esas 1000 líneas y nos va a decir si esta prueba se probó correctamente o no. Así como tenemos esta prueba, también tenemos la de Clojure, que maneja una cantidad de líneas similar y estamos actualmente escribiendo. ¿Por qué deberíamos crear pruebas formales? Podemos identificar dos razones sustanciales. Para confirmar o refutar una tesis acerca de la naturaleza de la matemática o preguntas relacionadas en filosofía, o para mejorar la precisión actual y la confiabilidad de la matemática. Una de nuestras intenciones con la formalización es extender pruebas rigurosas de lo puramente matemático hasta la verificación de sistemas informáticos, procesos que actualmente dependen del testeo en gran escala. En mi experiencia personal, Coq tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Lleva tiempo acostumbrarse a su entorno y entender las reglas. Pero después de un tiempo practicando empieza a convertirse en una actividad muy recompensante. Empezás a aprender sus trucos y te familiarizas con el entorno. Combina el placer de la programación computacional, es decir, un trabajo casi artesanal, y el hecho de que la computadora haga cosas por vos, con el placer de las matemáticas, lo que significa usar puramente la mente y una certeza absoluta de las cosas. Hay aspectos en los cuales esto debe mejorar. Por ejemplo, la formalización no es aún comparable con la matemática práctica. Por ejemplo, en MISAR y otros asistentes de pruebas, la división por cero está definida como cero. O la automatización. Algunos pasos en una prueba que incluso un alumno de secundaria podría comprender sin ningún esfuerzo, toma algunos minutos en formalizarse. Este es un motivo importante por el cual es aún usado solo por un pequeño grupo de investigación computacional. Estas mejoras serán una posibilidad en el futuro, con un poco de buena ingeniería. Para finalizar la presentación voy a usar una frase de Kevin Bussard, que es uno de los mayores incentivadores de la herramienta de la formalización matemática. No es cuestión de pedir a los matemáticos que trabajen como máquinas, sino que las usen para aprovechar todo lo que tienen para ofrecer en cuanto a la computación. Muchas gracias. Dejo a continuación la bibliografía.